Sé que es muy difícil entenderme, solo soy una mujer. No me borres, no me tapes, no me uses, no me ataques, porque sé una... Buenas tardes. Venimos a presentaros nuestra asociación AMPI, Asociación de Mujeres por la Igualdad, y vamos a presentaros los principales argumentos que nos han traído a fundar esta asociación para tratar de ver qué representa nuestra asociación en el feminismo del siglo XXI, que está llevando desde el Ministerio de Igualdad una deriva de la ideología de género. Para eso vamos a responderos a las preguntas que nos hacen normalmente y empezaremos con María José, que va a responderos a la primera pregunta. Bueno, una de las preguntas básicas que siempre nos hacen es ¿qué es esto del feminismo equitativo? Muy bien, el feminismo equitativo es una nueva visión de la mujer del siglo XXI, como muy bien ha dicho Mar, en la cual partimos de la base de la igualdad intrínseca de la mujer y del hombre. Compartimos con el feminismo tradicional el repudio por la cosificación de las personas a través de la pornografía, la esclavitud sexual o la esclavitud maternal, es decir, los vientres de alquiler. Y no creemos que desde el Ministerio de Igualdad estén defendiendo los derechos de las mujeres, ni muchísimo menos los derechos de los hombres. Una de las cosas que nos aparta claramente del feminismo tradicional, eso sí, es que creemos que debemos poner el foco en la mujer y no relativizar la identidad femenina comparándonos u oponiéndonos a los hombres. Otra pregunta que nos hacen es ¿por qué no estamos de acuerdo con la ley de violencia de género? Esta ley se promulgó en España en el año 2004. Desde entonces hasta ahora no solamente no han disminuido los casos en los que hay hombres que han asesinado a sus parejas, sino que además han aumentado. Aparte, ha supuesto un gasto de unos 150 millones en distintas subvenciones que ha habido y, aparte de esto, es una ley que bueno, lejos de arreglar el problema que puede haber, ha discriminado al 50% de la población, es decir, por el hecho de nacer hombre, ya no tienes los mismos derechos que una mujer y, por tanto, un mismo delito tiene unas penas diferentes. Además, esta ley tampoco digamos, que trata de apoyar a las mujeres que son maltratadas por otras mujeres o hombres por hombres en caso de parejas del mismo sexo. Podemos apostar por las diferencias entre hombres y mujeres y al mismo tiempo pensar que somos iguales, por supuesto. Esencialmente, espiritualmente, sufrimos, tenemos miedos, tenemos deseos, alegrías, somos básicamente iguales. Aunque la mujer debe apostar por esas claras diferencias y avanzar como individuo, mostrar sin complejos todas las diferencias sabiendo que no somos ni superiores ni inferiores, exactamente iguales. Bueno, otra de las preguntas que nos hacen sería ¿por qué no somos partidarias de la interseccionalidad o la ideología de género? Bien, nosotros ahora mismo estamos viviendo unos tiempos de máxima crispación, irracionales y fanáticos. Como toda ideología totalitaria, nace de la confrontación y esta ideología no iba a ser diferente y en vez de utilizar nuestras diferencias para convivir en un marco común de convivencia y bien, pues no, lo utilizan para confrontarnos inventando un relato en el que siempre hay una parte supuestamente la oprimida, que es la que se defiende desde el poder, y una parte que oprime, que es a la que hay que atacar, incluso pues promoviendo leyes anticonstitucionales que aniquilan los derechos de igualdad y aniquilan la presunción de inocencia. Otra pregunta es en qué ha degenerado, digamos, la equiparación de los derechos de hombres y mujeres. Desde bueno, las primeras manifestaciones que había por la igualdad de hombres, o sea, por la igualdad de las mujeres, se trataban de comparar hombres y mujeres. Entonces, aquello era, digamos, una lucha entre patronos y había también bueno, luchas de clases entre obreros, jefes, patronos, etcétera.
y ahora, digamos, la confrontación se viene dando entre hombres y mujeres, es decir, se colectiviza a todos los hombres y se colectiviza a todas las mujeres, de manera que bueno, hay un enfrentamiento, bueno, se trata de enfrentar a hombres contra mujeres. El feminismo que tenemos se basa en la igualdad y en la justicia, en relaciones humanas ricas que nos proporcionen paz, armonía y felicidad, con lo cual pensamos que la mujer ha evolucionado siendo más protagonista en los espacios públicos que en los espacios privados, y el hombre ha cogido mucho más protagonismo en los espacios privados, colabora mucho más que en los espacios públicos. Por eso pensamos que es una relación realmente de iguales, en relaciones equitativas y llenas de armonía. Otra de las preguntas que nos suelen hacer es cuántas etapas ha habido en la historia del feminismo. Muy bien, en la historia del feminismo ha habido varias etapas, pero antes que nada debería hacer una salvedad, y es aquella España nuestra de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, cuando reina en España nada más y nada menos que Isabel I de Castilla la Católica. Durante este reinado se produce un fenómeno de ruptura de barreras que no volverá a retomarse de nuevo hasta muy entrado el siglo XIX en el resto de Europa. Por lo tanto, debemos hacer una excepción. En este momento, Isabel I de Castilla, la Católica, necesita aprender más latín, simplemente porque era una mujer con una visión geopolítica que ya la tenían muchos reyes, o sea, gobernantes actuales, y necesitaba un refuerzo de la lengua franca, que en aquellos tiempos era el latín. Entonces tomó como maestra a una joven que se llamaba Beatriz de Galindo, conocida como la Latina, tenía solo 17 años y se convirtió en la maestra, la profesora de 5 reinas, de la misma Isabel y de sus 4 hijas, de su hija Juana de Castilla, de su hija Catalina de Inglaterra, de su hija Isabel de Portugal y de su hija María de Portugal también. Además, supo rodearse no solamente de Beatriz, sino de otro grupito de mujeres que introdujeron por parte política, fue ella la que hizo la hispanidad, que ahí estaba, y por la parte cultural, el humanismo en España. Otras mujeres humanistas eran Luisa de Medrano, que es la primera mujer que da clases en una universidad en España, en 1508, tendremos que esperarnos al siglo XX para que esto vuelva a suceder en el este de Europa. Isabel de Villena, la primera escritora en lengua valenciana. Teresa de Cartagena, en lengua castellana. Francisca de Nebrija, hija de Nebrija, la primera mujer que sustituye y da clase en la universidad también, sustituyendo a su padre. Luisa Sigea, que era una dama de la corte de Isabel, políglota. Luisa Sigea hablaba francés, hablaba español, hablaba italiano, hablaba latín, hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba arameo. Y bueno, no sé si dejo algún otro idioma. Y árabe. Es decir, esto sería una excepción. A partir de esta excepción que es España y la hispanidad, tenemos que el movimiento feminista empieza en Europa a principios del siglo XVIII, sería una primera etapa, y llegaría más o menos hasta 1960. En esta etapa se va consiguiendo poco a poco la igualdad de los hombres y las mujeres con lo referente al sufragio, a las herencias y al divorcio. La principal promotora de este primer movimiento feminista es nuestra ídolo, ¿no?, feminista, que es Mary Wollstonecraft, nuestro ídolo extranjero. Después hay una segunda etapa que va desde 1960 a 1980. En esta etapa sigue un poquito la andadura de esta evolución de la igualdad entre el hombre y la mujer, más bien referida a lo que sería la igualdad en la educación y en los derechos laborales. Con estas dos etapas son donde nosotros partimos para volver retomamos aquí para volver a reconstruir el feminismo que hoy día está completamente perdido. Bien, a partir de esta segunda etapa viene la tercera etapa, que comprende desde 1980 hasta 2010 aproximadamente. En esta etapa sucede un fenómeno muy extraño, que es que se empieza a criminalizar la sexualidad masculina y a estigmatizar todo aquello que tenga que ver con la feminidad genuina. En esta etapa se olvida, por otra parte, cualquier tipo de reivindicación social. Sus impulsoras son Susan Faludi y Marilyn French. Y la última etapa sería desde 2010 hasta nuestros días, que es la que estamos sufriendo en la actualidad. En esta se acentúa la misandria y el separatismo entre los sexos.
Estamos en la dictadura de lo políticamente correcto, que instrumentaliza a las mujeres, a los homosexuales, a las lesbianas, a los transexuales, a los intersexuales y a las personas de distinto color de piel. Y todo esto se hace simple y llanamente para atomizar la sociedad y oponer unas personas a las otras, disgregando por completo lo que sería la sociedad y las reivindicaciones. ¿Qué establece la ideología de género a través del concepto de interseccionalidad? Pues bien, básicamente nos dice cómo y qué pensar e impone el pensamiento único. A través de un relato en el que dibujan a la mujer como un ser inferior, esclavizada al heteropatriarcado asfixiante, siempre esta es la parte débil que va a ser defendida por el poder, y luego pues criminalizan a la otra parte de la sociedad, en este caso los hombres, que son pues a los que hay que, como ya he dicho antes, incluso hacer leyes anticonstitucionales que aniquilan sus derechos de igualdad y su derecho a la presunción de inocencia. En vez de promover la convivencia dentro de nuestras diferencias, pues lo que hacen es confrontarnos. Pero no solamente ya lo hacen con hombres y mujeres, sino que esto ya es extensible a toda la sociedad y a otros grupos minoritarios, en el que se dibujará también un relato, y se está dibujando un relato en el que ellos son la parte que el poder pues debe defender, y criminalizará siempre a la otra parte. Así ellos pues van imponiendo el pensamiento único. Bueno, y por último, otra pregunta ya para terminar que nos hacen es en qué ha fallado el feminismo tradicional y qué puede aportar AMPI de nuevo. Bien, como venía diciendo Alicia, en el feminismo tradicional se ha venido viendo a la mujer como una víctima, como parte de la opresión masculina, como sumisión al macho, ¿no? Es decir, la mujer vive sometida a un hombre. Entonces, este tipo de feminismo no corresponde, digamos, con lo que nosotras entendemos, es decir, somos seres biológicamente diferentes, no se tiene en cuenta desde el punto de vista del feminismo tradicional lo que es la maternidad, la biología humana en general, ¿no? Es decir, la diferencia física, reproductiva, etcétera, de hombres y mujeres, y por tanto pensamos que habría que hacer más hincapié en esto, es decir, en no ver a las mujeres como víctimas y a los hombres como dominadores, sino más bien pues tratar de ver que sexos diferentes tenemos funciones diferentes y tratar de vivir todos en paz, armonía y no con enfrentamientos. Bueno, ya con esto creo que estaríamos acabando. Esperamos que os haya servido para introducir un poco lo que es esta asociación, y bueno, esperamos que os haya gustado. Un saludo. Gracias. Gracias. Difícil entenderme, solo soy una mujer. No me borres, no me tapes, no me uses, no me ataques, porque sea una mujer. Yo no necesito de tu protección, mi fuerza es el amor. Creo vida con mi cuerpo y la puedo defender, porque soy una mujer. Vete con tu orgullo de pavo real, pero a mí déjame en paz, solo quiero ser quien soy. Sencillamente real. No me vengas a vender la moto con tus cuentos llenos de odio. Sabes bien que vives de eso, mi dolor no es tu negocio. Deja ya de hablar por mí. Quiero amar y ser feliz, quiero construir y soñar. Déjame ser lo que soy.
verdad. Sé que es muy difícil entenderme, soy una mujer. No me borres, no me tapes, no me uses, no me ataques, porque sea una mujer.